Ya dije cómo hace. ¿Qué es lo que hace? Más bien, ya dije qué es lo que hace. Ahora veamos cómo lo hace. Entonces vamos a borrar esto. Edison dice, hay transientes en este componente PFC. Eso será, yo no sé si Edison puso transientes o 300. Los transientes existen en la red siempre que haya posibilidades de un aumento intempestivo o que haya bobinas en el circuito. Ustedes saben, ustedes y yo sabemos que en una bobina siempre hay la posibilidad de generar reacciones bruscas. Una reacción brusca en un momento dado de interrupción genera un transiente. Un rayo en la atmósfera genera un transiente. Entonces, todo eso es posible. No significa que un circuito PFC le vaya a aliviar los dolores de cabeza por un rayo al televisor. Esos dolores de cabeza no los cura. Eso es como tomarse una sal de frutas para un dolor en un pie. ¿Cierto? Bueno, ahora, ¿cómo hace el circuito? Ya dijimos qué hace, ahora veamos cómo lo hace. El circuito se va a encargar de meter en el filtro de salida, en el filtro de salida, en el filtro gordo, un voltaje aproximado de unos 390 voltios. 390 voltios. Sea la entrada que sea 110, 220 voltios de alterna, le va a meter 390 voltios aproximadamente al filtro de salida. Ahora, aquí está la entrada de AC. Aquí es la entrada de AC. Sea AC 110 o 220. Aquí está el puente rectificador. Entonces vamos a poner aquí el puente rectificador. Yo pinto un solo diodo, pero sabemos que son 4. Ese puente rectificador viene aquí y acá. Muy bien. Ahora, la salida del puente rectificador, ¿qué se le hace? Se le hace de esta manera. Este punto lo vamos a llamar tierra caliente. Entonces vamos a poner una flechita ahí. Esta es la tierra caliente. Y aquí, la primera característica del circuito PFC es que en vez del filtro gordo ponen un condensador que puede ser más o menos de un microfaradio a 450 voltios. Generalmente es un condensadorcito cuadrado, no tipo polarizado, sino tipo cerámico. Vamos a ver aquí en esta, vamos a ver aquí cuál es ese señor. Entonces aquí está el puente rectificador. Este es el puente rectificador. Y miren aquí el, el, el condensador. Este es C. Aquí a un ladito se alcanza a ver C. Este es el primer condensador. El primer condensador y ese es el primer filtrico que va a haber ahí. Entonces, como es un filtro pequeño, ese filtro no va a alcanzar a, a digamos, a bajar todo el rizado que hay en esta onda. Entonces esta onda prácticamente sigue lo mismo de rizada. Y entonces ahora ustedes ya saben cuál es el dibujito que existe aquí de la onda. Si lo miran con un osciloscopio, entonces esa es la onda que van a ver aquí. La onda que va a tener una frecuencia del doble de la entrada de alterna, 120 hercios, y va a tener, si estamos conectados a 110, va a tener 160 voltios pico. Muy bien. Luego, ¿qué es lo segundo que hace? Va a coger aquí una bobina. Esa es la bobina del PFC. Entonces vamos a coger esta bobina y vamos a ponerla aquí así. Y a esa bobina la va a administrar como si fuera un transformador. Entonces le va a poner aquí un switch que va a tierra y ese switch va a ser gobernado
por el integrado que hace el PFC, ¿cierto? PFC. Este integradito, ¿qué va a hacer? Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga el transformador. Esta fuente como tal es una fuente elevadora. Con solo verla, con solo verle la disposición del transformador y el switch, ya sé que es una fuente elevadora. Vamos a ponerle el diodo. Aquí está el diodo. Y aquí sí viene el filtro. Entonces, ¿cómo funciona esta fuente? Cuando el switch conduce, la corriente que viene de los 160 voltios va a tierra. Entonces dice así, tin, 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 y va a tierra. Esta tierra aquí es el triangulito, la tierra caliente. Cuando el switch deja de conducir, pongo una X aquí, se abre. Entonces la bobina inmediatamente reacciona. ¿Cómo reacciona? Generando aquí un pico de tensión. Ese pico está compuesto por los 160 voltios que vienen aquí. Los 160 voltios o lo que venga aquí de voltaje. Lo que venga aquí de voltaje. Si aquí viene este puntico, entonces si son 30 voltios en este lugar o son 160 voltios cuando vaya a este lugar, acuérdense del serruchito que les pinté ahora de naranjado. El voltaje que venga aquí en ese momento va a resultar aquí, más la reacción de la bobina. Entonces, si el voltaje subió hasta este punto, hoy estoy como un niño, feliz con los colores. Me trajo todas las Me crayolas. traje todas las crayolas. Si este pedacito verde corresponde a cualquiera de los puntos por donde vaya en el ciclo, la reacción de la bobina se va por encima de ese pedacito, se suma. Esta reacción se suma. Entonces, por eso, este filtro se va a cargar con un voltaje mayor que el de entrada, porque al final va a resultar cargando el filtro, y este es un filtro grande que le va a quitar todo el rizado a eso. Ya ese filtro va a convertir esto en una tensión DC, y sabemos que la tensión DC se representa así. Entonces, esto se va a cargar a 390 voltios. Esta es la configuración de una fuente elevadora o step up o una fuente. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, en el curso de fuentes que hemos ido dando. Eso ya ustedes seguramente lo conocen, y si no, pues ahí están los videos para que lo recuerden. La fuente elevadora. Esa es la manera como el circuito PFC genera 390 voltios. Muy bien. Si ahí tenemos entendido el asunto, vámonos al plano. Muy bien. Aquí tenemos, vamos a ver, la bobina. Esta es la bobina. El primario o la bobina que tenemos acá es la que en compañía del switch podría ser uno. Aquí hay dos en paralelo. Miren, el drenador pegado a la bobina y el surtidor a tierra. Esto es tierra. Tierra caliente. Eso es tierra caliente. Entonces, antes de llegar a tierra, hay una pequeña resistencia. En este caso son dos de bajo valor y buen bateaje.
Aquí no está escrito el valor, pero el bateaje sí. A 2 vatios. Esa resistencia es menor de 1 ohmio. Esa resistencia es el circuito para OCP, para censar la corriente. Ahora, aquí hay 2 MOSFET, pero los 2 MOSFET están en paralelo. Es decir, tenemos un MOSFET gordo. Es como si tuviéramos un MOSFET que desempeña en sentido de corriente, le cabe más corriente. Entonces, mire que drenador, con drenador. Ya, están en paralelo. Mire aquí la línea. Drenador con drenador. Surtidor, ahí está la S en la parte inferior, está pegado con surtidor. Y la puerta, cada una tiene su circuito de manejo de onda, pero ambos circuitos van a un punto común, que es este, que es la salida del integrado. Este punto va al integrado. Entonces esos 2 MOSFET están en paralelo. Es como si tuviéramos un solo switch, simplemente que a los 2 MOSFET les cabe más corriente. Ahora, el diodo. Miren el diodo aquí. Este es el diodo. Ese es el diodo que va a rectificar la onda para llevarle al filtro o a los filtros gordos el voltaje ya elevado. Entonces, esto que acabamos de ver aquí es equivalente al circuito que tenemos acá, ¿cierto? Solamente que aquí está dibujado pues un poquito distinto, pero el esquema es exactamente equivalente. Es exactamente equivalente. Voy a mirar un poquito el plano. Ahorita miro las observaciones que me están haciendo. Enseguida las miro. Ahora, este integrado, que es el CXA3810, entonces dice, el IC6301 CXA3810 es el integrado que va a manejar la salida del PFC. Entonces miren, aquí está la salida de PFC en pin 1. En pin 1. Este pin 1 es la salida que va hacia los MOSFET. Esa es la salida que va hacia los MOSFET. Ahora, esa salida es de alta frecuencia. Es de alta frecuencia. Y esa salida se da cuando damos la orden de encendido. Cuando damos la orden de encendido, enseguida vamos a ver todo el proceso de la orden de encendido para que este circuito se ponga en marcha. Aquí tengo para hablar otro ratico de la parte de la fuente, de la cual hoy hemos visto un esquema rápido del PFC. Aquí está la fuente completa. En esta fuente, aquí he añadido rayitas y colores. Yo esta semana estoy, como les digo, gozando con los colores. En esto es útil estas rayitas porque nos van a decir fácil, muchas cosas. Por ejemplo, esta es la fuente de standby, como recordarán. Aquí, la línea roja. Aquí esta línea roja de la fuente de standby es el BCC. Aquí está marcado, mírenlo, lo marqué. BCC, que sale de la fuente de standby. Y ese BCC va a ir a alimentar al PFC, al integrado de PFC. Entonces miren aquí el pin 19 del integrado de PFC, que es el CXA3810. Le llega esta línea roja. Esa línea roja sale de la fuente de standby. Sale de la fuente de standby. Entonces ahí al pin 19 tiene que llegar esa alimentación. Pero además el integrado 6301, que es el PFC, también debe recibir la orden de encendido. Y la orden de encendido viene como power on
como power on, aquí está, power on, véala aquí. Esa orden entra, aquí le rayé, power on, baja por aquí, sigue a la puerta de este MOSFET. ¿Por qué no me voy por aquí por este par de transistores? Ese par de transistores luego los vamos a ver. Ustedes se van a acostumbrar con el tiempo, seguramente, o ya lo sabrán, a ver en este par de transistores el circuito latch del que hemos hablado en otras ocasiones. Quiere decir que este par de transistores se pasan la vida viendo televisión, porque ellos casi nunca trabajan, solamente trabajan cuando la fuente se protege. Por eso la orden de power on, mientras ellos no estén trabajando, sigue derecho, pasa por ahí, los mira de reojo y sigue a la puerta del power on, que es el Q6202. Este Q6202 tiene el surtidor, viene la S, conectada a tierra. Entonces aquí, la tierra es azulita, se la señalé en todas partes azul, la tierra. Entonces ya sabemos que cuando vemos la línea azul es tierra. Y el drenador de este transistor Q6202 sale la orden de power on, y excita el LED del optoacople PH6103, que es exactamente el de power on. Entonces, cuando la orden de power on llega, este transistor se activa este optoacople, y ese optoacople va a llevar a tierra. Aquí también está señalada la tierra con azul. No es la misma tierra la caliente aquí a la izquierda que la tierra fría aquí a la derecha, pero las dos las pinté de azul para que sepamos que eso es tierra. Cuando el power on se activa, entonces este optoacople conduce, y al conducir es como conectar a tierra este punto que es el colector. Entonces pone bajo el pin que va por aquí a este integrado. El integrado 6301 tiene dos pines a través de los cuales se activa, sale de standby. Es el pin 2 que llama mode 1 y el pin 24 que llama mode 2. Ahí le puse el voltaje. Los voltajes con rojo son puestos, no los trae el plano, son puestos. Cuando está en 0 voltios, en esos dos pines, el integrado ya se pone a trabajar. Entonces, miren las dos condiciones de funcionamiento de este integrado. Esto de paso, Gildardo y compañeros, es una manera de ver las fallas. Porque uno dice, estas son las condiciones de manejo. Ah, entonces si esas condiciones no están, estas son las fallas. Mire, él debe tener en pin 19 el voltaje de arranque. Y en pines 24 y 2, que son mode 1 y mode 2, 0 voltios. De esa manera, el integrado se pone las pilas, se pone a trabajar. Ahora, en el plano viene dibujado algo que yo me tomé el tiempo de modificar. Aquí viene una línea. Esa línea está dibujada en el plano como una línea derecha. Esa línea viene a otro optoacople. Ese optoacople no existe en la plaqueta. Vamos a contarlos. A ver si estoy en lo cierto o estoy hablando caca. 1, 2, estoy saltando este que digo que no existe. 1, 2, 3. Vamos a ver si en esta plaqueta de la cual tenemos la imagen, este que dibujaron, ¿existe o no existe? ¿Cuántos contamos, Freddy? 3. 3. 1, aquí está el de la fuente de standby. Serían 4 con el de abajo. 2 con el del power on. 3 con el de AC off detector.
y 4 con el de control de la fuente de abajo. Vamos a ver en la fuente cuántos autoacoples hay. Mire, 1, 2, 3, 4. Mire que no hay más. Mire que no hay más. No hay más. Entonces significa que que rayo aquí, este autoacople no existe y este integrado por consiguiente no existe. Resulta que estos los dibujaron para manejar por separado la orden de los dos pines de standby del integrado. Acuérdense que es el 24 y el 2. Entonces este lo pusieron para manejar el 24. Pero miren que si vamos aquí al conector de fuente, ese conector dice no conecta, es el pin 13. El pin 13 del integrado del conector de la fuente. Y el pin 13 del conector de la fuente, aquí están todos seguidos, pero hay uno que no conecta, que es el número 13. Listo. Como no conecta, entonces no existe este. Entonces, ¿cómo hacen? Pintan en el plano una opción. Pintan una opción. Entonces, esta línea que tienen acá, que está en este momento muy resaltada, muy visible, lo que pasa es que yo le puse una línea blanca punteada encima de la línea negra y por eso se ve así como punteada. Y en el plano dibujan esta resistencia, R6101. Esa resistencia sí existe. ¿Y qué hace? Me une el trayecto que viene del power on, que sí existe, habíamos dicho ahora que se activa y pone bajo el colector de este optoacople, lo pone bajo, y entonces aquí viene para los dos caminos, 1 y 2. Vamos a ver los dos caminos. Aquí voy por la mitad de los dos caminos con la manito. Miren que aquí voy por la mitad de los dos caminos. Aquí corre este para el pin 24 y este para el pin 2. Quiero y creo que es bueno mirar esas cosas en el plano, porque es que muchas veces los planos lo enredan a uno. Lo enredan a uno. Entonces uno no sabe para dónde coger y si una cosa existe o no existe, o si es que se lo sacaron o quién se lo robó. El técnico anterior le robó eso al televisor, pero quién sabe, y entonces tal cosa y tal otra, y ahí empiezan los chismes. Muy bien. Nos mandan a séptimo día. Bueno, entonces, ahí está la primera acción de encendido de la fuente. Lo hace a través de Power On. Ahora, el BCC, que ya sabemos que viene de la fuente de standby, también viene a través de un transistorcito Q6101 hacia un relay. Ese relay está en paralelo con esta resistencia. Y esto es importante ver. Resulta que cuando uno conecta la fuente está en stand-by, normalmente viene a través de una resistencia que es de losa a 5 vatios de 15 ohmios, R6109. Entonces entra y esta fuentecita va a cargar a través del puente rectificador el filtro de aplanamiento con 160 voltios en stand-by. Con 160 voltios en stand-by se carga este voltaje, estos filtros gordos. Cuando se da la orden de encendido, el circuito se encarga de activar este relay. ¿Y este relay qué hace? Puentea esa R. Esa R yo creo que ya hemos hablado de ella y se llama la resistencia de inrush. A ver si se acuerdan ustedes cuál es la resistencia de inrush. Protección del voltaje, de la corriente de envión que tiene, como el filtro gordo es un filtro grande y está descargado en el primer momento que uno conecta el televisor a la pared,
Entonces, para que no sea como un envión demasiado fuerte a través de los diodos del puente rectificador, se pone una resistencia limitadora de esa corriente. Esa es la resistencia 6109. Pero cuando el televisor prende, esa resistencia estorba, entonces la puentean con ese relevo. La puentean con ese relevo. La puentean a través de un circuito que se activa con la orden de power on. Entonces ahí está este transistorcito. La orden de power on llega aquí a la base de este transistor a través del LED, del autoacople, y el transistorcito pues activa el relevo. Este no existe, este transistor no existe, esta resistencia 6351 de 0 ohmios reemplaza ese transistor. Tan, listo.